un diplomado en medicina ortomolecular. Es una persona de la que he aprendido muchísimo y de verdad te invito a que pongas toda la atención y escuches y tomes tus notas porque vamos a aprender el día de hoy muchísimo sobre el tema que nos va a compartir el doctor José María Cota Campas. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Pues muchas gracias por esta presentación. Y sí, yo también, ya sabes que te estimo mucho y me encanta verte y contactarte a lo lejos a través de estas plataformas. Y pues bueno, que encantado, como lo comentas, de compartir, sobre todo eso, compartir conocimientos, experiencias, sobre todo de estos 10 años de especialidad que tengo trabajando con niños con discapacidad, un poco más de 10 años. Y la verdad, pues que muy contento de poder compartir un poco de los conocimientos que les pueda servir al auditorio para que ellos puedan llevar esta información para ellos si es que la necesitan o compartirla con alguien cercano, ¿no? Voy a compartir, Jorgito, mi presentación para que las podamos ver. Permítame tantito. Listo. ¿Ya se ve bien? Sí, amigo, se ve perfecto. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Jorge. Empiezo con la presentación. Y pues bueno, me presento de nuevo. Yo soy el doctor José María Cota, médico especialista en rehabilitación. No es que tenga otra especialidad, sino que tengo una subespecialidad en rehabilitación pediátrica. Y pues bueno, mucho de mi formación posterior a la especialidad es ver como toda la parte alternativa de los tratamientos para coadyuvar el tratamiento alopático que comúnmente pues estoy acostumbrado a manejar. Entonces es como una alternativa, un apoyo más, donde las personas se sienten como muy conformes, se sienten muy bien y por supuesto que tienen efectos mucho mejor, con mayores alcances y con un mayor desempeño, que es lo que buscamos a final de cuentas en las personas con discapacidad, que esa es mi especialidad y a lo que yo trabajo. El día de hoy les voy a compartir algo de lo que pues se ha estado convirtiendo últimamente en mis pasiones porque, como saben, y los que han tenido oportunidad de escucharme, saben que soy una persona apasionada de lo que hago. Soy una persona que me gusta mucho lo que trabajo y lo que ayudo a las personas. Y pues bueno, he tenido a bien, si bien es cierto, los médicos especialistas en rehabilitación no somos el primer contacto de las personas con autismo, pero sí en algún momento pues formamos parte de este equipo multidisciplinario para la atención de personas con autismo o personas que se encuentran dentro del espectro autista por cursar con algunas alteraciones psicomotrices, ¿no? Entonces, es por eso que pues últimamente, no sé si tiene, ahorita lo vamos a ver un poquito más, el tema de la epidemiología, que cada vez existen más niños, cada vez diagnosticamos más y por supuesto también el acceso al tratamiento y manejo integral de las personas con autismo cada vez es más importante, ¿no? Entonces, vamos a continuar entonces a conocer un poco del mundo del espectro autista, entendiendo un poco desde qué es lo que es. Digo, no, vamos a hacer algo muy general, no podemos adentrarnos tanto. Este estudio de este trastorno, pues definitivamente nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Existen diplomados para esto, certificaciones para esto, y pues no nos podemos darlo todo en estos 45 minutos. Por lo tanto, pues daré una reseña general. Y algo que nos interesa mucho, el manejo alternativo o coadyuvante del manejo alopático. Eso es lo que estaremos viendo, no me voy a detener en eso y pues vamos a empezar a conceptualizar el tema del autismo. El trastorno espectro autista es una alteración del desarrollo neural que se refleja en las modificaciones significativas de la conducta infantil. Ojo, empezamos por aquí, conducta infantil. Es lo que estamos viendo actualmente. Los pequeños que tienen alguna alteración conductual, que hoy por hoy la verdad es súper complicado, la línea divisoria entre las personas que tienen realmente un trastorno conductual a los niños que llegan a tener estas características
conductuales, pues bueno, un poco diferentes a nuestras generaciones. Quizá ahora que nos toca a nosotros estar en la generación de los padres, pues igual vemos a los niños remasterizados y bien inquietos, y todavía más en los últimos 2 años con las circunstancias de la pandemia. Pues todos los cambios sociales que estamos viviendo, pues eso definitivamente nos hace que nosotros pudiéramos tener un poco de confusión. De repente existe un sobrediagnóstico y de repente un subdiagnóstico por otro lado de no. O sea, a lo que voy es que a muchos niños creemos que tienen autismo cuando no lo es, y también tenemos niños que tienen autismo y no lo diagnosticamos por estar tan cerca, esa pues como línea divisoria entre las personas reales con autismo y las que no. Los cánones de la medicina y de la medicina mental, nos hablan acerca de lo que es, que todavía, pues bueno, ahorita vamos a ver un poco de la historia, cómo es que se ha estado estudiando un poco esto, y hasta hoy lo más actual es lo que nos dice estas palabras que están escritas aquí, donde nos habla acerca de un conjunto de modificaciones de la conducta. De nuevo, mencionamos la conducta. Y de repente, pues nos volvemos a preguntar qué es la conducta o cómo valoramos la conducta, ¿no? De repente no estamos como tan acostumbrados a evaluar en una exploración física o en en una entrevista médica, evaluar la conducta, como que nos cuesta un poco de trabajo. Por lo menos a mí en lo personal y como especialista en rehabilitación no estamos como tan adecuados a esto. Sabemos que se evalúa y sabemos quiénes lo evalúan, por supuesto, pero de repente no está nuestro ojo en el tema de conducta. Y por supuesto que estos trastornos de conducta o estas modificaciones de la conducta están incluidas alteraciones o decrementos en la interacción social, decremento en la comunicación verbal, respuestas inapropiadas durante la conversación, manifestaciones o conductas repetitivas, o lo que conocemos con el nombre de estereotipias, carencia de empatía para entablar relaciones afectivas y obsesiones inapropiadas sobre objetos específicos. Entonces, de repente, pues cuando vemos esto, pues nos podemos imaginar como a una persona, en este caso, pues como vemos esa imagen, a un niño en el cual pues se encuentra, como comúnmente lo decimos, en otro mundo, ¿no? O sea, es una persona totalmente diferente, es una persona que reacciona diferente, que de repente lo encontramos raro. O sea, si nos ponemos al léxico común y corriente, lo encontramos raro, lo encontramos obsesivo, lo encontramos, bueno, este chico, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿qué tiene? ¿Por qué reacciona así? Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos autismo, es un chico que tiene una alteración de ¿qué le pasa? ¿No? Así es como lo podemos imaginar. Y el DSM-5, al actual DSM-5, pues ya nos describe prácticamente lo mismo, o sea, lo mismo del concepto anterior, solamente que le agrega un poco la parte de la inteligencia. Y ojo, de repente también en el tema del autismo, así pasa, ¿no? Cuando nosotros no conocemos mucho un tema, de repente empezamos a hacer teorías, y eso es lo natural en los conocimientos, con la ciencia, empezar a hacer teorías y hacer, pues de repente, ideologías, o que queremos como acomodar. El hombre pues trata de acomodar los conceptos para irlo entendiendo, y conforme pasa el tiempo van entendiéndose un poco más, o van uniéndose más estos tetris, ¿no? De conocimiento. Entonces le agrega esta parte de la inteligencia, y de repente conocemos o tenemos la idea de que las personas con autismo son personas superdotados intelectualmente hablando. No, no necesariamente. De hecho, va todo un espectro, desde las personas que sufren de déficit intelectual hasta personas sobresalientes, pero no quiere decir que si, tengo autismo, voy a ser un superdotado. No, por supuesto que no. Va a ser dependiendo, por supuesto, de las circunstancias de cada persona, ¿no? Entonces lo podemos como englobar de esta manera, ¿no? El autismo, 3 ejes o 3 esferas principales, con alteraciones del lenguaje o de la comunicación, alteraciones a nivel de la interacción social, y por supuesto cuestiones repetitivas o intereses restringidos, ¿no? Así es como lo podemos como englobar.
Y pues bueno, este concepto que vemos aquí en la pantalla ahora mismo, pues vemos que el autismo está hecho como una propuesta a manera de un abanico, ¿no? Con un amplio espectro de circunstancias o diferencias entre una persona y otra, porque de repente decimos, no, pues es que mira, yo conozco un paciente autista, una persona autista y tiene estas características. Este niño no se parece al otro. Y es que no tenemos por qué comparar, no tenemos por qué pensar que todos los autismos van a ser iguales. Entonces, aquí es como entender un poco, no es como cuando decimos la diabetes, ¿no? Cuando decimos la diabetes, pues todos orinan mucho, comen mucho, pierden peso de repente o eso, tienen mucho sueño, ¿no? Entonces, de repente pensamos o queremos englobar la diabetes en todo eso, pues sí, se caracterizan en eso. El autismo no, el autismo tiene muchas ventanas o posibilidades de manifestaciones diferentes, ¿no? Desde lo más puro como el desorden autístico, el desorden de Asperger o la enfermedad de Asperger, los desórdenes desintegrativos de la infancia, el síndrome de Rett, hasta muchísimas otras manifestaciones, ¿no? Que pudiéramos tener. Hay gente que pudiera pasar desapercibido, ¿no? Porque no tiene como tal todo el comportamiento, pero si le ahondamos un poquito más lo podemos encontrar, ¿no? Entonces, esto es lo que todavía hace un poco más complejo el poder decir, sabes que este niño sí corresponde al diagnóstico de autismo. La historia, pues bueno, viene desde los principios del siglo pasado, donde algunos estudiosos desde la era de la Guerra Mundial, incluso desde un poquito antes, se pensaba que el autismo era parte de una especie de esquizofrenia infantil, ¿no? Así se manejaba como esquizofrenia. Posteriormente, pues Asperger, Hans Asperger, perdón, lo empieza a separar un poco del pensamiento, del conocimiento de tenerlo en la esquizofrenia y lo saca como como psicopatía autista, ¿no? Autismo significa ensimismado, ¿no? Ese es el significado de autismo. Entonces lo maneja como un psicopatía autista. Entonces, ya después, en 1960 se empiezan a sacar nuevas teorías y aquí Bruno nos dice que tiene que ver con una cuestión del parentesco, o sea, de los papás, cómo los crían a los niños en la primera infancia y esto determina el comportamiento del pequeño pensando que el parentaje la crianza fría, donde no tenemos como una interacción mayor con nuestros pequeños, con nuestros hijos, pudiera ser como la causa de esto. Por supuesto que esto está totalmente errático. Para ya 1970 ya empezamos a meterle un poco de los conceptos que tenemos del autismo, que es el trastorno o la alteración del lenguaje. Ya para los años 80, lo empiezan a manejar con la teoría del psicotrauma, o sea, que tiene que ver también esta parte retoman un poco esto de las cuestiones emocionales o de crianza, para los 1990 ya establecerse como este trastorno neurobiológico, ¿no? Ya para el 2000, desde el 2000 para acá, es cuando hemos tenido un poquito más de avances en la investigación de los niños con autismo y, por supuesto, si vemos aquí, podemos hacer un recuento de los años 1940 al 2018, vean la cantidad de investigación científica que se ha hecho y de repente en el año 2000 se empieza a disparar para los años actuales, hoy por hoy tener muchísima evidencia. Digo, todavía nos falta mucho por concluir, todavía hay muchos escollos en saber desde temas de autismo, pero aquí sabemos que existen muchos. Como les decía, cada vez existen más pequeños con autismo. Esto no se sabe si realmente es porque hay más incidencia o por el hecho de que cada vez se diagnostican más, cada vez hay más conocimientos, entonces hay un foco mayor, ¿no? Por supuesto que las campañas publicitarias acerca del tema de autismo, las organizaciones que defienden los derechos de personas con autismo, por supuesto que lo hacen ver un poco más presente, ¿no? Y pues bueno, se cree que aproximadamente uno de cada 68 niños tiene un autismo. Y la ONU estima la prevalencia global del 1%, entonces no es nada bajito, cada vez está más en aumento. Y si lo vemos así, los estudios epidemiológicos en el 2005 mencionaban uno de 70 en cada 10,000 para irse a la actualidad en uno en cada 68.
Cada vez existen más. En México, por ejemplo, podemos encontrar que existen uno en cada 300 en comparación de Estados Unidos, uno cada 68. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque a lo mejor nos hace falta hacer más baterías de estudio, ¿no? Evidentemente el manejo, primero que nada el estudio del autismo, nos hace pensar, digo, nos involucra gastos y por supuesto nosotros al ser un país que no tiene mucha infraestructura en temas de salud, o bueno, estamos acortados o acortados en comparación de Estados Unidos, por supuesto que también no hay mucho para hacerse. No sé si alguien de ustedes ha tenido contacto cercano para hacer el diagnóstico, no es nada barato. Entonces es complicado, ¿no? Aparte que hay pocas personas que realmente, o pocos profesionales de la salud que lo saben hacer. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa? Realmente no tenemos una causa, no existe una causa. Se han encontrado algunos factores de riesgo que determinan o que pudieran como encontrarse o repetirse en varias familias con autismo, y estas son pues estas que estamos viendo, ¿no? Edad avanzada de los padres, ¿no? Definitivamente va con una teoría genética, ¿no? Donde se cree que entre más viejos los genes de los padres, pues por supuesto la posibilidad de una mutación la probabilidad de alteraciones genéticas son mayores, pero no se ha descubierto al 100% esta teoría genética. Condiciones metabólicas de los padres, uso de valproato, infecciones maternas, con la contaminación. Eso es una teoría que hoy por hoy está como muy en boga. El tema de la contaminación. Se ha visto que estas personas están, las zonas donde se encuentran mucho aumento en la incidencia de autismo, es en zonas o en lugares donde existen pesticidas, ¿no? Donde hay cultivos, donde hay todo este tipo de organofosforados, les llamamos, perdón, y ahí es donde vemos pues estos casos, ¿no? Y donde creemos un poquito las personas que estamos tendientes como al estudio de la cuestión nutricional y todo este tema de intoxicación corporal, que nos estamos yendo como mucho hacia esa teoría, ¿no? Hacia el tema de la contaminación y todo lo que tenemos alrededor, ¿no? El bajo peso al nacer y, por supuesto, la prematurez. La prematurez también es un factor de riesgo, no es la causa, pero se asocia mucho a niños prematuros con trastornos autismo, ¿no? Por supuesto, el autismo tiene varias manifestaciones clínicas, ya se las he mencionado algunas, ahorita vamos a hacer como un recuento de lo más común, pero sobre todo es tema social, alteraciones motrices, alteraciones del lenguaje, ¿no? Eso es como que lo principal del autismo para detectarlo, pero aparte de eso tienen algunas comorbilidades, ya que muchos de ellos, en un 40-84%, padecen de ansiedad, padece de déficit de atención e hiperactividad, alteraciones del sueño, no duermen, batallan para dormir, alteraciones gastrointestinales, ¿no? Reflujos gastroesofágicos, inflamaciones del intestino, cuestiones de epilepsia también, y algunas conductas obsesivas compulsivas. Y aquí se encuentran los porcentajes, si se fijan, entre más grande la esfera, es lo más común que presentan los pacientes. Aquí podemos ver un video viejito, ¿no? De los primeros estudiosos en los años 90 de estas condiciones de autismo. Vemos como un pequeño, normalmente, algo que aquí voy a hacer un paréntesis y me voy a adelantar un poquito al manejo o a la prevención más bien. Nosotros como personas, como si son papás de familias, niños pequeños, o son médicos o se dedican a algo del tema pediátrico, la verdad que es algo súper importante que nosotros nos volteemos a ver el neurodesarrollo. De repente, y se los digo porque yo diariamente hago historias clínicas que van encaminadas a saber el desarrollo psicomotor de las personas. Y de repente yo les pregunto, y yo no puedo creerlo, cómo los papás no se acuerdan cuando el niño se sentó, cuando el niño empezó a hablar, cuando el niño empezó a interactuar con otras personas. Entonces, si van a ser papás, y aquí en este foro que está aquí van a ser papás, por favor fíjense en el neurodesarrollo, porque nos arroja muchos datos para poder pensar en alguno de estos trastornos. Y no, ojo, no nada más en el autismo, sino en muchos otros, como es el TDAH, alteraciones de lenguaje, alteraciones motrices, nos da mucha información. Entonces, es súper importante que veamos este neurodesarrollo de los pequeños. Por ejemplo, vemos esta imagen, ¿no? Donde vemos a dos pequeños más o menos de la misma edad, donde a los dos les festejan.
¿Y cuál es la reacción normal? O bueno, no podemos hablar de normalidad, pero sí cuál es la reacción habitual de un niño de esa edad cuando cuando le dices, hey, niño, te voy a tomar una foto, pues voltea y sonríe, ¿no? Porque los seres humanos somos entes sociales por naturaleza. Entonces, cuando tú le dices a un pequeño de 2, 3 meses, 4 meses que le hablas y no te responde, por lo menos que te busque o que quiera verte y que quiera sonreír contigo, y si le haces, o sea, claro que se va a reír, ¿no? Entonces, ojo cuando tú tienes una respuesta como la foto del lado derecho. Tú le pides al niño que sonría, que interactúe, que platique, que juegue, y tienes esta reacción donde el pequeño, en vez de darle respuesta a la fotografía, se pone a observar detalles del plato. Ojo, ¿no? Porque eso no es algo habitual. No quiere decir que porque hizo eso el niño, ya tiene autismo. No, pero es un signo de alarma que pudiera ponerte las antenitas de venir para decir, ah, puede ser que esté pasando esto. Entonces, esto es, ojo, muy importante la observación del neurodesarrollo de los pequeños. Existen tres niveles, no me voy a detener en eso, solamente habla del nivel 1, 2 y 3 y la clasificación está basada en el grado de soporte o de apoyo que requiere esa persona. No nos vamos a detener en este tema, ¿vale? El diagnóstico carece de una prueba de laboratorio fehaciente, o sea, no existe como tal un gold standard, no existe una prueba de decir, ¿sabes qué? Hazle una resonancia. No le va a hacer. De hecho, las resonancias de los pacientes con autismo no tienen nada, están normal, ¿no? La gran mayoría de las veces. Hay otros que sí tienen comorbilidades, pero la gran mayoría, el autismo puro como tal, no tiene ninguna alteración. Entonces, no vamos a esperar ningún problema en algún estudio como tal. Podemos tener alteraciones en cualquiera de los estudios clínicos de las comorbilidades, pero no del autismo, ¿no? Podemos hacerle un electroencefalograma y podemos ver una actividad epileptiforme, pero si es que el paciente cursa con epilepsia, podemos tener una alteración en la imagen del cerebro, pero si el paciente no por el autismo, sino por la comorbilidad de algún daño neurológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico? Precisamente con la evaluación del neurodesarrollo. Esa es la primera herramienta. Y eso en la Secretaría de Salud y en muchas instituciones de salud pediátrica hacen esto, pero muchas veces lo hacen por requisito, como por llenar pesquisas y pesquisas y más pesquisas. Tenemos que observar en verdad cómo fue, a qué edad se rió, a qué edad empezó a interactuar, a qué edad empezó a hablar, a qué edad empezó a jugar con otros pequeños, cómo fue esta interacción social que tuvo, ese desarrollo de la interacción social que tuvo en sus primeros 2 años, ¿no? Si es que te traen al niño más grande. Entonces, observaciones conductuales. Eso es lo que nosotros nos va a hacer la diferencia para poder primero sospechar y posteriormente hacer el diagnóstico. Es indispensable el uso de uno o más instrumentos. Existen varios instrumentos, pero uno no me va a hacer la prueba completa. ¿Por qué? Porque unos van encaminados a la respuesta de los papás, otros van encaminados a la respuesta del hijo, otros van encaminados a entrevistas donde nada más me dicen, bueno, qué síntomas tiene y demás. Entonces, varias pruebas que ahorita se las voy a mencionar cuáles son las que nos hacen el diagnóstico, ¿no? Y tiene que ser con un muy acuicioso análisis clínico para poder determinarlo. Y pues prácticamente con eso hacemos el diagnóstico. ¿Cómo empezamos? Llega el paciente normalmente aquí o los papás empiezan a observar conductas extrañas como la que vimos en la fotografía donde el niño no interactúa a esa edad y pues bueno, pues muchos podríamos pensar, pues el chamaco está mulo, está enojado, ¿no? O sea, no quiso tomarse la foto porque quería los dulces y no se los dieron. Pudiéramos pensar eso, pero si no está pasando todo lo demás, y el niño reacciona siempre y vemos que constantemente en otras actividades también reacciona así, o viene el hermanito, el primito, el amiguito, el vecinito y no quiere jugar y de repente agarra sus juguetes y no quiere, o los juguetes a veces no le llaman la atención o lo usa para cosas que no son para jugar, sino para otras cosas, o de repente no le gusta ningún juguete y le gusta no sé, el borrador, por ejemplo, les gusta un borrador y con ese, y tiene obsesión por ese juguete y nada más eso es lo que ve, ¿no? Si ustedes ven que el niño no ve la cara de las personas y se pone a ver, no sé, los cuadros de la sala, o se pone a ver las llaves o el picaporte de las puertas, o sea, esas cosas son las que tenemos que llamarnos la atención.
Estas son las baterías diagnósticas. Por favor, no se dejen llevar, en verdad se los digo, porque existe mucha gente allá afuera que te hace diagnóstico de autismo sin hacerte estas pruebas. Obviamente no te lo pueden hacer, ni incluso ni yo. O sea, ni yo como médico puedo hacer un diagnóstico de esto por observación. Puedo hacer la sugerencia de que sabes que este niño puede tener y entonces enviarlo al departamento adecuado para esto, que normalmente son los neuropsicólogos, son los estudiosos de la neurobiología y de las conductas humanas y quienes hacen estas pruebas. Estas pruebas, para poder realizarse, tienes que estar certificado y tienes que pagar mucho dinero para poder estar certificado, cuestan muchísimo dinero. Entonces, por eso les decía hace ratito, ¿no? Para hacer el diagnóstico no es tan fácil, porque las pruebas cuestan y aparte que se tienen que hacer muchas y aparte que hay muy pocos profesionistas de salud que lo hacen, ¿no? Entonces, existen todos esos, los más comunes o los más, que tienen un poquito más de validez, MChat, ADOS, ADI, Teach, ¿no? Son algunos de los baterías que se usan. Y por lo general, las personas, los profesionistas de salud que hacen este diagnóstico, utilizan todas, ¿no? Los utilizan todas o la mayoría de ellos, y así es como hacen una conclusión. El manejo de las personas con autismo es algo multidisciplinario. De repente hay muchas corrientes, ¿no? Porque se juntan. De repente quienes más saben a veces del tema del autismo son los mismos papás, porque como antes del 2000 no existía una figura profesional que se dedicara a hacer o valorar autismo, pues de repente se lo adjudicaban al pediatra, se lo adjudicaban al neuropediatra, al paidopsiquiatra, al rehabilitador, pero todos eran así, bueno, pero yo no soy experto en eso, yo conozco esta área del autismo, pero no conozco todo. Entonces, se fueron poco a poco haciendo como expertos los neuropsicólogos en esto. Es como que el perfil profesional que más se acercaba a hacer el diagnóstico de autismo, ¿no? Tanto para el manejo como el diagnóstico como el manejo. Entonces, el tratamiento de repente ha cursado con muchos movimientos de acuerdo a lo que las familias de repente encuentran. Y pues bueno, ahí viene la ciencia como a desmitificar muchas veces y otras veces a ayudar las teorías de los padres que están haciendo movimientos para ayudar a sus hijos, porque de repente, como les digo, no hay escuelas, no hay médicos, no hay instituciones encaminadas. Bueno, hoy por hoy ya estamos un poco más avanzados, pero hace 10 años no lo había. Hace 20 años no lo había. Entonces, los papás empezaron a ser los expertos en el manejo del autismo. Y, pues bueno, en estos últimos 20 años es donde más información se ha sacado para el manejo correcto del autismo. Y, pues bueno, se ha llegado a la conclusión de que no puede ser un solo perfil el que maneje esto. ¿Por qué? Pues si vemos las manifestaciones o las alteraciones clínicas que tiene un paciente con autismo, vemos pues que son muchas áreas y pues un solo especialista no va a poder atender todas. Por lo tanto, tiene que ser multidisciplinario, desde el médico especialista en rehabilitación, el pediatra, el neurólogo, aquí incluye también el paidopsiquiatra, pues en algunas ocasiones, el nutricionista, el psicólogo, y pues bueno, todo esto va a ser dependiendo de lo que el paciente manifieste. No todos los pacientes van a manifestar alteraciones nutricionales, no todos van a manifestar alteraciones motrices, no todos van a manifestar alteraciones neurológicas. Entonces, el paciente tiene que ir a donde más necesita la atención. Psiquiatra, neurólogo, pediatra. Entonces, y a partir de ahí, estos empezar a enviarlos a sus colegas para que puedan ayudar en todos los aspectos del pequeño, ¿no? Hoy por hoy se están haciendo centros multidisciplinarios para en un mismo lugar que estén todos estos profesionistas y trabajarlos de una manera integral. Eso, por supuesto, es lo ideal o lo utópico. Existen pocas instituciones aquí en México que valoran esto, ¿no? Entonces, pues como les digo, muchas disciplinas que tienen que manejarlo. Hay tratamientos farmacológicos, hay tratamientos no farmacológicos, intervenciones educativas, que también forma parte del tratamiento del autismo, intervenciones laborales e intervenciones familiares. La verdad que es, como se fijan, es un todo. Aquí nosotros no atendemos a la persona como tal, atendemos a toda la familia, porque la persona que tiene autismo es una familia con autismo, no es un paciente con autismo, ¿sí? Porque una persona con autismo, cuando llega a una familia, pues interviene o modifica mucho la dinámica familiar. Entonces, por eso es que se tienen que hacer intervenciones familiares. Como les digo, ¿no? Programas conductuales, medicamentos, otras terapias.
Aquí existen como tal, pues bueno, los medicamentos que, los tratamientos no farmacológicos que se están utilizando o que tienen un poco más de evidencia científica. Ojo, no es lo que, no es solamente lo que funciona, es lo que está comprobado científicamente que tiene más evidencia para el manejo del autismo en la parte no farmacológica. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual, todo lo que es la psicoeducación de la familia, en los déficits del lenguaje, terapia del lenguaje, retraso psicomotor o motor, terapia física, hipotonía, terapia física, alteraciones sensoriales, la integración sensorial o terapia ocupacional, las problemas de aprendizaje, los métodos TEACH, documentación, el dominio conductual, social, etcétera, el método ABA y la selectividad de los alimentos, la parte nutricional. Entonces, así es como lo manejamos en las partes no farmacológicas. Ahorita me voy a detener un poquito más en esto. El tratamiento del comportamiento tiene que ser terapia inmersiva de comportamiento. Esto lo maneja el psicólogo. Ojo, no cualquier psicólogo. Un psicólogo que esté adiestrado en manejos de neuroconductuales. Entonces, aquí es como lo podemos ver y utilizamos diferentes técnicas, ¿no? Para poder estarlo llevando. Estas técnicas que les mencionaba, el ABA, el TEACH y todo eso ya tienen como un protocolo de atención que no nos vamos a detener en eso, pero sí que es importante que lo conozcan. Y lo que siempre se dice, en los pequeños se tiene que estar un modelo o una terapia, como dice aquí, inmersiva. De nada me sirve, en verdad, una terapia al día, una terapia de 1 hora a la semana. No, tiene que estar constantemente. El niño, para poder que entienda los procesos conductuales, requiere de una intensidad alta para poder continuar. Y en un principio los niños solamente son berrinches, en un principio los niños solamente no ponen atención y a veces son las 4 horas es estar sentado y no hace nada. Entonces se tiene que ir adaptando. Ahorita en el mensaje final, ahí es donde viene, vamos a entender un poquito más de esto, ¿no? El tratamiento medicamentoso, como les digo, no existe ningún tratamiento medicamentoso para autismo, o sea, como para que quite el autismo, no existe, pero existen muchos medicamentos que ayudan a muchas áreas de las comorbilidades, problemas estomacales, pues bueno, medicamentos para el estómago, medicamentos para la conducta como la risperidona, también está, ¿no? Tenemos estimulantes, tenemos para procesos de inatención, para procesos de hiperactividad, estereotipias, bueno, existen sobre todo, lo que más está utilizado es para temas de compulsiones, irritabilidad y agresividad, que eso es lo que lo pone en un proceso riesgoso al paciente, ¿no? Cuando se llegan a autolesionar o lesionan a otras personas, ahí sí requiere de medicamento controlado. Y ojo, es bien complicado manejarlo porque las dosis en ellos, la verdad, un poquito que te pases, se complican mucho. Y eso sí es importante que tanto el neurólogo como el psiquiatra sean quienes lo manejen. El tratamiento en rehabilitación, pues bueno, aquí existen muchas maneras de manejarlo. Aquí yo, en la experiencia que tengo en los últimos años del manejo de pacientes con autismo, pues bueno, lo que manejamos aquí es la terapia ocupacional, que es la integración sensorial. Esto en verdad no saben lo mucho que les ayuda. La terapia del lenguaje, la terapia física, el tema de los deportes, créanme que les ayuda muchísimo. Terapias inclusivas, ¿no? O sea, terapias de interacción social con otros pequeños, obviamente todo el tiempo bien cuidados, bien dosificados, y bien observados, ¿no? La rehabilitación laboral. Ojo, estos niños, por supuesto, que tienen una expectancia de vida normal. Entonces, estos van a llegar a ser chicos de 18, 20, 25, 30 años que van a requerir trabajar porque no pueden estar todo el tiempo dependiendo de papá y mamá. Entonces, necesitamos entrarle un programa de rehabilitación laboral. ¿Cómo? Haciendo una evaluación de qué actividades o qué habilidades tiene esta persona para poder incluirla a una labor que se le acomode a su situación vital, o sea, en general, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a manejar. El tratamiento complementario, aquí es donde me quiero detener un poquito. Existen muchas teorías ahorita, por esto que les comentaba, de la intoxicación, la contaminación global que estamos viviendo y, pues, que sí estamos viendo un alza en la incidencia de autismo, pues bueno, y sobre todo más apunta que se dan más en las zonas donde existe contaminación severa, ¿no? En las grandes ciudades o en las áreas donde existen químicos tipo fertilizantes, ¿no? Entonces, ahí es donde lo podemos encontrar. Entonces, de ahí viene como mucho de las teorías del manejo de las vitaminas y de la nutracéutica como parte
no definitiva o no tratamiento único del paciente con autismo, sino que un coadyuvante al tratamiento que ya está llevando como tal psicopedagógico, ¿sí? O sea, es ayudante. Y yo sí les puedo decir algo. Yo no lo he descrito porque pues, mi experiencia ha sido corta, se podría decir, en el manejo del autismo, pero en algún momento quisiera tener esta información para mostrárselas, que la verdad que sí, el manejo coadyuvante con multivitamínicos, sobre todo con el apoyo del omega 3, que eso ahorita se los voy a poner, qué tanta investigación existe en esto, en verdad cambia muchísimo el desenlace o los resultados de las especialidad. Los dos les puedo poner terapias y los dos avanzan, pero quienes avanzan más son los que tienen este apoyo, el apoyo de las vitaminas, ¿no? Entonces, existe la melatonina para cuestiones de alteraciones del ciclo sueño-vigilia o alteraciones del sueño, que como ya vimos ahorita, el 40% de los niños autistas lo padecen. El masaje que también ayuda mucho a la parte de desensibilización corporal, que también son situaciones que viven mucho los pacientes con autismo. La equinoterapia también es esa otra técnica que se está utilizando en los niños, donde también vemos mejorías, el complejo B, sobre todo la vitamina C y el magnesio, pero ojo, altas dosis. Necesitamos altas dosis, porque de repente es ahí es cuando caemos muchas veces en el no creer en la nutracéutica. Esto no se trata de creer, esto se trata de ciencia, ¿no? De a ver qué tanto funciona cada cosa. Entonces, y es ver evidencia científica. Y muchas veces empezamos a dar, pues como no sabemos manejar nutracéutica, muchas veces, pues tómate el complejo B porque sé que sirve para la energía neuronal. Pues dale, pero ¿cuánto? ¿Cuánto de esto, no? ¿O cuánto de magnesio? El omega 3 definitivamente, señores, esto es algo que cambia mucho la perspectiva del paciente con cualquier trastorno en neurodesarrollo, pero sobre todo en los pacientes con autismo. Muchísimo, en verdad les cambia muchísimo y ahorita les voy a enseñar algunas de las evidencias que tenemos. Los probióticos, que es algo que no tiene tanta evidencia como el omega, pero se está acercando mucho. Se están haciendo muchas teorías de alteraciones digestivas y que existe una conexión muy importante entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Y en esas alteraciones intestinales genera en este neurodesarrollo alteraciones de la bioquímica neuronal. Y se está viendo que muchos pacientes con trastornos del neurodesarrollo tienen problemas de disbiosis. Y esa disbiosis, cuando tú la apoyas con probióticos, mejora la disbiosis, por supuesto, desaparece y llega la eubiosis y empieza la mejora clínica de esta persona. No les voy a decir que los va a curar, por supuesto, todavía no existen como tanto tiempo de experiencia del manejo de probióticos en autismo, pero se está viendo como mucho mejoría en pacientes con esta situación. Dietas libres de gluten, esto ya está un poquito más establecido, las dietas con gluten y libres de caseína. Y bueno, todo un manejo nutricional. Sabemos que todos los colorantes, todos los químicos en general a los niños para afuera, los azúcares refinados, las harinas, los colorantes, el chocolate, todo eso son psicoestimulantes que a los pequeños no les funciona. Por lo tanto, tienen que ir al nutriólogo. Y el CBD, que es extracto de cáñamo, que es una planta parecida a la marihuana, que es el famoso aceite de marihuana que le conocen, que no, en realidad no lo es, pero se está utilizando también muy poca evidencia todavía, pero son cosas de las que están generando muchísima mejoría clínica. Aquí podemos encontrar dentro de las evidencias, desde el 2000 al 2020, vean la cantidad de artículos científicos que se están generando, que se busca como tal el rol del omega 3 en temas de autismo, ¿no? Y podemos encontrar aquí, por ejemplo, muchísimas investigaciones, ¿no? 170 en esta búsqueda, por ejemplo. Los probióticos en autismo tienen un poquito menos tiempo investigándose, pero sí ya tendremos 7, 8 añitos buscando el efecto de la mejora de la flora bacteriana en pacientes con autismo. Y el CBD también, ya prácticamente en los últimos 2, 3 años es donde se está haciendo un poquito más, investigando un poquito más el cannabidiol, pues viendo mejoras, ¿no? Y que, bueno, eso es en cuanto al tema del
de la nutracéutica o de todos la parte complementaria, junto con la terapia física, el lenguaje, la ocupacional, también la parte escolar. La escuela, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es su papel? Es importante que existan escuelas que estén capacitadas para el manejo de niños con autismo en la parte escolar, porque forma parte de su tratamiento. Definitivamente un niño que va a una escuela que tiene capacitación para manejo de niños con neurodesarrollo, con los trastornos del neurodesarrollo, les va mucho muy diferente a un pequeño que va a una escuela regular peor decir, de los CAM o de estas instituciones que son para niños que les llamamos especiales o educación especial. Los pequeños con autismo tienen que ir a una escuela regular. Es una realidad que va a batallar, sí, va a batallar. Pero si lo dejas en una escuela especial, ahí se va a quedar, no va a avanzar. Entonces, a los niños con autismo lo tenemos que exponer. Yo siempre les digo esto a los papás. Mira, si entre más escondas a tu niño porque te da miedo que lo buleen, porque te da miedo que lo lastimen, que te da miedo que lo que tú quieras, el niño ahí va a quedarse. Es verdad que no lo puedes exponer ni aventarlo en el centro de la Ciudad de México, ahí en el metro, a que se exponga. Ah, pues exponte porque el doctor Cota me dijo que te expusieras. No, tiene que ser de forma paulatina y por supuesto tiene que ser supervisado y supervisado por profesionistas de la salud. Entonces, sí es importante que ustedes, papás o gente que está relacionada con una persona con autismo, en verdad lo expongan, pero expónganlo de una forma tranquila, de una forma que a él le guste, porque de repente queremos quitarle la manera de ser tan aislado, pues a lo mejor eso es lo que necesita, estar aislado, pero en ciertos momentos hay que empezar a exponerlos y ver que él tiene que entender que la sociedad en la que está, pues así es, tiene esas reglas, ¿no? Entonces, pues poco a poco las va a ir aprendiendo. Definitivamente no va a aprenderlas igual que como tú, como yo, pero sí definitivamente puede serlo un poco más funcional, que eso es lo que buscamos a final de cuentas con las personas con autismo, que sean funcionales. Y vaya, que sean personas productivas, ¿no? Existen muchas instituciones que se dedican enteramente al manejo de niños con autismo con un alto nivel de respuesta por supuesto, de logros con estos pequeños. Afortunadamente existen en toda la República y pues hay que buscarlos. Yo les paso el contacto en el CAT, al Centro Autismo Teletón. Existe en su página un directorio. Aquí está, mira, un directorio de por estados de dónde se encuentran cada institución reconocida como tal para el manejo con autismo de diferentes índoles, ¿no? Tanto privadas como públicas. Y pues bueno, el pronóstico, ¿qué vamos a esperar y cómo lo qué podemos esperar de las personas con autismo o de los niños con autismo? Primero que nada, tenemos que determinar el grado de severidad. O sea, qué tan severo es el daño o ese espectro en el que se encuentra el paciente para poder decirle a los papás qué tanto vamos a esperar. El nivel de discapacidad que le genera, leve, moderado, severa. ¿Qué entorno tiene? Eso definitivamente es totalmente un factor de buen pronóstico, un entorno favorable para esta persona, totalmente. Yo veo familias en verdad niños con el mismo nivel de autismo, pero con familias con un entorno muy favorable y en verdad le va súper bien. Y a ese niño en otro ambiente no tan favorable, en verdad hasta se van para abajo. Y eso es muy importante hacerle entender a las familias con autismo de que en verdad tienen que mejorar su entorno. ¿Y qué es ese entorno? Cuestiones de educación, cuestiones de mentalidad, señores. Es muy importante, pareciera que no, pero en verdad créanme que es bien, bien cambiante. Cuestiones económicas, cuestiones de nutrición, súper importante también la nutrición en las personas con autismo. Cambia mucho el desenlace de cada uno de ellos. Obviamente tenemos que marcarnos unos objetivos. El objetivo principal es la vida independiente. Estos niños no pueden depender necesariamente siempre de la familia. Eso va a depender, por supuesto, del grado de la severidad, pero todos tenemos que tender o tirarle, como decimos, la vida independiente de las personas con autismo. Buscarles un empleo, que tengan una vida social y, por supuesto, que hagan una vida, pues, de matrimonio familiar o de matrimonio, si es que la persona quiere, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que buscar. Estudios actuales encontraron que más de la mitad de los infantes con autismo estuvieron institucionalizados.
¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que también no es adecuado que todo el tiempo las personas con autismo estén dentro de una institución, sino que es bueno que se capaciten, pero pues que vayan a la vida real, ¿no? O sea, porque muchas veces los encierran y ahí los dejan. No, la vida no es para estar encerrados, es para que ellos expresen con la condición en la que ellos tienen, y ellos tienen que aprender nada más como encontrar como un punto medio, ¿no? Como les decía, las referencias a nivel nacional, las pueden buscar ahí por internet. Y pues bueno, concluyo con esto, que nos dice Jim Sinclair, que es una persona que tiene autismo. Toma más trabajo comunicarse con alguien cuyo lenguaje nativo no es el mismo que el tuyo. El autismo es algo más profundo que el lenguaje y la cultura. Las personas autistas son extranjeras en cualquier sociedad. Ojo con eso. Tú tienes que renunciar a las suposiciones de los significativos, que los significados son compartidos. Usted tiene que renunciar a la certeza de que estás en un territorio familiar, de saber que estás a cargo y dejar que tu niño aprenda poco a poco de su lenguaje y guiarlo poco a poco en su mundo. Esto del mundo, pues bueno, hay muchas controversias en que si viven en otro mundo y todo lo demás. Pero lo que les dejo y que a mí me retumbó mucho más es esto. El autismo es algo más profundo que el lenguaje. Las personas autistas son extranjeras en cualquier sociedad. Desde ahí los tenemos que entender, que ellos pareciera que tienen otro idioma. O sea, ellos hablan diferente a nosotros. Por lo tanto, tenemos que visualizarnos. No sé si te ha tocado viajar a otro país donde no hablan tu idioma, donde tienen otra cultura totalmente diferente y lo que puede llegar a costar en verdad relacionarse con esas personas. E incluso, aunque tú hables el idioma, no sé, árabe, por supuesto que la cultura a la mexicana es totalmente diferente y te vas a sentir incómodo. Pues, ¿qué crees? Las personas con autismo así se sienten todo el tiempo, en todo lugar. Entonces, tenemos que ser empáticos con ellos, ¿no? Entonces, esto es importante. Ojo, conclusiones. Primero que nada, si vas a ser papá o si eres papá de un pequeño de estas edades, por favor, evalúa neurodesarrollo. Si tú no lo sabes evaluar, por supuesto, llévalo a un experto para que lo evalúe y que te vaya orientando. Y ojo, no es nada más una vez, porque se tiene que estar evaluando mientras el transcurso del tiempo del desarrollo del pequeño. Y número dos, inmediatamente tú llegas a tener la sospecha, empieza a tratar a tu paciente. En verdad lo puedes hacer con estos cambios de alimentación, empezar a utilizar los omegas ácido, los omega 3, perdón, los probióticos y los multivitamínicos que contengan magnesio y complejo B, ¿no? Súper importante. Entonces, la verdad que en este mundo del autismo es muy grande, hay mucho por investigar, hay mucho por hacer y muy apasionante, en verdad. Digo, no porque quiero que haya muchos niños con autismo, sino que pues muchas oportunidades de aprender y de ayudar a todas estas personas que definitivamente pues el autismo no es algo que va a acabar, o sea, sí está, ahí está y cada vez va a haber más niños con autismo, entonces pues tendremos que estar capacitados pues bueno, vaya, muy, muy entusiastas de poder ayudarlos en lo más que se puedan para que ellos puedan ser libres y no sentirse extranjeros en su propia tierra. Pues muchas gracias, no sé si tengan alguna duda o pregunta, no sé si me adelanté o me atrasé, la verdad no llevé el tiempo. Jorge, ¿cómo vamos?